un empresario egipcio-estadounidense a obtener un lucrativo monopolio en la certificación de exportaciones de carne a Egipto. Los fiscales también dijeron que Menéndez intentó ayudar al acusado Daibes, un destacado constructor de Nueva Jersey, a obtener millones de dólares de un fondo de inversión catarí y trató de interrumpir un caso penal federal contra Daibes en Nueva Jersey. Los presuntos crímenes ocurrieron entre el 2018 y el 2023. Después de que se anunciaron los cargos contra Menéndez en septiembre, el senador fue obligado a renunciar a su cargo como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El senador ha anunciado que no buscará la reelección en la boleta demócrata este otoño, aunque no ha descartado postularse como independiente. Este es el segundo juicio por corrupción para Menéndez en la última década. El enjuiciamiento anterior terminó con un jurado indeciso en el 2017. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué. Radio Asia Libre reporta que el gobierno chino está acosando a los familiares en China de un youtuber en Estados Unidos. El youtuber, conocido como Kiki, dijo que nunca se hubiera imaginado que las autoridades se hubieran puesto en contacto con sus parientes con el fin de intimidarlos. Kiki agregó que los agentes eran del nivel provincial del gobierno y que a pesar del acoso seguirá criticando al régimen chino. El veterano periodista Wang Yang, radicado en Estados Unidos, dijo a Radio Asia Libre que las autoridades chinas a menudo persiguen a los migrantes chinos o presionan a sus familiares en casa. Wang explicó que el gobierno y el objetivo de contactar a los familiares de las personas era mostrarles que no están libres de posibles represalias, incluso si viven en el extranjero. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Martín Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. @TV Martín Noticias, nuestro canal de YouTube. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos a nombre del equipo que hoy está integrado por Pablo Admiral en la producción del espacio, en los controles técnicos Tony Simmons. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, los estará acompañando esta media hora. Tengo invitados a Pablo Medina, activista político, y a Leandro Gasco, periodista desde Argentina. Pero quiero comenzar con Pablo a revisar un poco el tema de esta candidatura, esta campaña que está haciendo María Corina Machado. Es difícil explicarle a la gente, Pablo, y bienvenidos a ambos, cómo se sigue haciendo campaña. Tenemos unas elecciones pautadas para el 28 de julio, según la Constitución y el régimen chavista, pero María Corina, es cierto, llena las calles, locaciones que antes eran chavistas, pues hay mucha gente. Sin embargo, han dejado de lado, Pablo, el tema de lo que es el control absoluto que tiene de todas las instituciones, incluidas el Consejo Nacional Electoral, y parece estar como creándose un sentimiento de esperanza de que María Corina va a lograr ese cambio. ¿Qué piensa Pablo Medina? La pregunta es muy interesante porque se ha creado en algunos sectores expectativas, pero la gente no se plantea frente a quién se está peleando o frente a quién se está enfrentando. Es un régimen genocida que ha cometido delitos de crimen de lesa humanidad. Entonces se habla con una facilidad de triunfos electorales cuando hay innumerables, miles de casos frente a la Corte Penal Internacional, y eso permite señalar pues que estamos frente a un régimen criminal, genocida, que no le importa un pepino la suerte de los venezolanos dentro y fuera del país. No les importa que centenares de miles de venezolanos salgan por el infierno del Darién, porque hay un infierno peor todavía, que es el infierno de Maduro. No les importa que el Tren de Aragua haya impulsado, planificado crímenes de venezolanos en muchas partes, incluido lo del teniente Ojeda. Entonces, estamos frente a un hecho que realmente llama la atención, porque por otro lado, la campaña de la plataforma unitaria no dicen absolutamente nada de la terrible realidad que viven los venezolanos.
No hay ningún comentario, ninguno de ellos, por ejemplo, del problema eléctrico. Todos los días se va la luz eléctrica. Bueno, hay 20 horas sin luz eléctrica en cada hogar de los venezolanos. O el problema de la gasolina, cuando todos los meses se va 1 millón de barriles de gasolina en buques petroleros cubanos como el Alicia, el Petión, el Sandino, todos los meses. Y hay escasez de gasolina en Venezuela, escasez de agua, hay problemas de alimentos. El 70% de los estudiantes universitarios tienen problemas psicológicos. El año pasado se suicidaron 170 venezolanos y en Colombia 180 venezolanos suicidados. Esto es una tendencia permanente del hambre. ¿Cómo es posible que los candidatos y la plataforma unitaria guarden silencio frente al niño, frente al hecho de que las 2/3 partes de los niños están desnutridos? Los que van a clase muchas veces se duermen en clase por la falta de alimentación. Esta realidad no la hablan los candidatos, no la mencionan, Sí. ni en las primarias ni ahora. Entonces, ¿a qué juegan los candidatos de la oposición? Eso Pero se lo voy a recordemos preguntar, también, se lo voy a preguntar al periodista Leandro Gasco, que nos acompaña en este panel hoy desde Argentina. Oiga. ¿A qué crees, Leandro, que está jugando, como dice Pablo, y desde este planteamiento, la oposición venezolana cuando quedan 77 días y no se habla de estos temas fundamentales que, bueno, según algunos analistas, pudiera provocar una gran decepción, ya que el resultado va a ser el mismo obtenido en 2018? El régimen se impone y, pues, no sé, quiero tu lectura sobre el mismo. Bueno, Alejandro, varias cosas. Por un lado, uno cuando ve los titulares de los diarios y algunos dicen, bueno, pero ahora la oposición está unida, estamos entre la esperanza y la decepción de más de lo mismo, ¿no? Se habla de la plataforma unitaria democrática, ahí se menciona a Edmundo González Urrutia, que es bueno decirlo, él estuvo como embajador venezolano en Argentina en la época de Rafael Caldera, pero también fue ratificado por Chávez, Hugo, hasta el año 2002. Cuando se menciona también el Consejo Nacional Electoral, ahí inmediatamente surge la palabra farsa, y en el medio también la posibilidad de un fraude constante, ¿no? Es que las elecciones, hablar de elecciones en medio de un manejo de estas características, cuando hay una tiranía que monopoliza todo, que lo tiene todo tomado, inmediatamente uno no puede dejar de poner en el análisis la palabra trampa, ¿no? Trampa para eternizarse en el poder. Cuando uno lee declaraciones de distintos dirigentes y dicen por allí, bueno, pero es que hay que salir de Maduro. Bueno, eso obviamente, ¿quién no está de acuerdo en la necesidad de salir de Maduro? Pero ojo, que la cuestión no sea, nosotros promovemos salir de Maduro, pero en realidad esto es una vez más uso y desuso para el plan concreto estratégico que es eternizarse en el poder, y que lo vemos con distintas figuras, con el tirano Maduro, pero también con Petro en Colombia. Y yo ahí también quería hacer una reflexión, porque por estas horas salen algunas notas en los medios en donde María Corina Machado dice hacer un guiño a Lula, que Lula es históricamente Foro de San Pablo, o a Petro, presidente guerrillero M-19, que la verdad, quien ha estado en Colombia puede certificar que está cargado de odio, que se victimiza constantemente, que no registra las marchas multitudinarias que muestran un hartazgo a su gobierno corrupto, que busca también generar un propio golpe en un clima de conmoción interior para eternizarse, al igual que Maduro, ¿no? Entonces, hoy las encuestas en Brasil dicen que hay un 55% de rechazo a Lula. Estas lecturas también las tiene que hacer la oposición venezolana, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, pero Lula y Petro son conscientes de las implicaciones en las elecciones de Venezuela del 28 de julio, ellos dan cuenta de las consecuencias enormes que traerá para Venezuela y la región si sigue Maduro. Bueno, sí, lo sabe todo el mundo por las características propias de los millones de venezolanos que están fuera del país, por los presos políticos, por el hambre y por la situación terrible que se vive. Ahora, con esto, dar un guiño o un amparo a personajes, la verdad, sobre todo Petro es siniestro por lo que está haciendo. Fíjense, en el día de hoy sale el segundo de la FARC, de la guerrilla, Iván Márquez, que se decía
muerto en un video mostrando que está vivo y apoyando al mismo Petro. Entonces, cuidado con las alianzas. También por ahí se ve cuando se habla de oposición unida a la misma plataforma unitaria democrática con Edmundo González Urrutia, que dice tener apoyo entre distintos partidos del movimiento al socialismo también. Entonces, vamos a ver, yo entiendo la mezcla y entiendo la desesperación, pero cuidado porque todo no es lo mismo, porque el fraude está golpeando la puerta y porque el plan de eternizarse en el poder no cambia para la tiranía que controla todo, Alejandro. Bueno, y fíjate, tienes el momento histórico de estar compartiendo este programa con Pablo Medina, quien fue por un tiempo, los primeros días, parte de ese foro de Sao Paulo. Y por cierto, entonces aprovecho de preguntarte, Pablo, yo sé que tú te deslastraste, esto lo has comentado en algunos programas anteriores conmigo y tienes libros, publicaciones al respecto, pero fíjate, oyendo a Leandro, que es un periodista pues argentino y tiene muy claro lo que es el panorama venezolano, hay una noticia que también ha destacado el día de hoy. Cómo el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y sus aliados internacionales están socavando la democracia en América Latina. Esto es un libro de Sebastián Grotberger, director de la Fundación Adenauer en Uruguay, que critica el rol del Foro de Sao Paulo y estos grupos. Ahora, te pregunto y haciendo referencia a lo que decía Leandro, este guiño de ojo, tú conociendo a ese monstruo desde adentro, ¿qué pretende la líder opositora venezolana María Corina Machado con este acercamiento a Lula da Silva? Mira, ciertamente, permíteme antes de responderte que ciertamente yo estuve en la fundación del Foro de Sao Paulo y al año me retiré, al año. Me di cuenta que eso era estar metido en una caverna, aquella caverna del mito de las cavernas de Platón. Uh-huh. Y entonces me retiré al año y comencé a enfrentarlo porque me di cuenta de realmente lo que estaba detrás de eso y los planes. Y me retiré y comencé a enfrentarlo. Bueno, yo creo que a mí me parece que es una actitud, una conducta de buscar apoyo de Lula, que es un bandido, es un corrupto, que fue enjuiciado por corrupción, que su empresa Odebrecht, el brazo derecho a la corrupción de América Latina, Odebrecht financió la corrupción de los dirigentes políticos en el gobierno y en la oposición en todo el continente. Llegó incluso a tener obras aquí en Miami. Y por otro lado, tú tienes en Petro el narcotráfico que está en Venezuela. Entonces, tú estás como un mensaje a Maduro, queriéndole decir, mire, vamos a negociar, nosotros a ustedes no lo vamos a enjuiciar, a ustedes nosotros lo vamos a perdonar y bueno, y vamos a seguir adelante, no hay preso, no va a haber juicios, todo podemos hacerlo mediante una actitud de justicia de no sé qué nombre, ¿no? Pero yo les quiero decir a Leandro, a ti, a todos los que escuchan este importante programa, que nosotros estamos promoviendo el Parlamento Libertador en Venezuela, ¿no? La Asamblea Nacional 2023-2028. Y uno de nuestros planes, yo le acabo de escribir una carta a nombre del Parlamento al presidente de Argentina, ya que él acudió ante la Corte Penal Internacional apoyado con 20 gobiernos que para decirle, señor Karim Khan, actúe, ya es tiempo de que usted actúe, ¿qué le pasa? Algo así es el mensaje. Entonces, nosotros le propusimos al presidente Javier Milei, oye, que en América hay una ausencia de un tribunal continental que se encargue precisamente de enjuiciar todos esos casos, como ocurrió con el tribunal de Nuremberg. Entonces, Leandro, hacemos también esta propuesta para que en Argentina, los periodistas, todas en América Latina, podamos organizar un tribunal continental para enjuiciar a Petro precisamente, porque es un bandido, para enjuiciar la narcotiranía cubana, la narcotiranía de Nicaragua, en fin, la de Venezuela, todos esos casos de corrupción, o por ejemplo, cómo vamos a dejarle nada más a los brasileños el caso de un tribunal supremo que hizo un fraude en Brasil, que Bolsonaro ganó el Congreso, la Cámara del Senado, Cámara de Diputados, las gobernaciones, estaba ganando cuando aplicaron el fraude que se hace en Venezuela y en todas partes,
un fraude ganando Bolsonaro y luego cortan el proceso y después lo reanudan y aparece ganando Lula, en fin. O el caso de Colombia, que es un fraude colombiano, un típico, pero que fraude hubo. Nosotros que somos expertos en eso lo podemos decir, ¿entiendes? Entonces, bueno, yo creo que esa actitud de María Corina y de la plataforma unitaria es realmente preocupante, porque es hacer las paces con el narcotráfico y la corrupción, con los criminales que están todos señalados en la Corte Penal Internacional. Y muchos tienen además preso por su cabeza. El propio Maduro, aquí por el Departamento de Tesoro estadounidense, en Diosdado Cabello. Es decir, se busca por su vinculación y para que se presenten ante la justicia de este país para que enfrenten cargos por este y otros delitos como el blanqueo de capitales. Hablando de Argentina, bueno, ahí te dejaron esa propuesta, Leandro Gasco. Después les doy los contactos para que se comuniquen ambos. Y quiero hacerte una pregunta, porque además una de los aspectos que describe muy bien lo que es el actuar del régimen venezolano es su irrespeto a los derechos humanos, y esto no lo dice Alejandro Marcano, lo dicen distintas organizaciones que velan por las mismas, y uno de los ejemplos es la tarea que tiene el gobierno de Argentina, de la administración de Milei, que además promete aumentar la presión sobre Venezuela para que conceda un salvoconducto a 6 asistentes de la oposición que habían buscado refugio en su embajada en Caracas, que han trabajado con María Corina Machado, de que es otro tema del que no se habla. Va metiéndole preso a gente totalmente inocente que está haciendo campaña, que está en los pueblos, y pues están llenando las cárceles de nuevos presos políticos, y en este caso no les permiten salir de manera segura, a pesar de que Milei intentó mandar unos militares a los que le impidieron. Esto es el régimen, esto es lo que ellos saben hacer, ¿o no, Leandro? No, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que aquí hay varias cuestiones. Por un lado, coincido en el tema de la necesidad de, bueno, podría ser un tribunal que se accione desde aquí o que se gestione, que se mueva, Argentina, El Salvador, a lo mejor Ecuador, bueno, otros lugares, distintos países que puedan hacer presión real. Después claramente el tema pasa por la justicia, y recién allí cuando se hablaba de los narcoestados, en el caso de Venezuela, de Colombia y demás, es bueno decirlo porque el fraude también es una de las cosas fundamentales en las que operan estos desgobiernos, además de eternizarse en el poder. Y por allí cuando se dice, bueno, pero Maduro se reunió con Petro y entonces, él llega con un clima claro de conmoción interior. Él promueve un próximo golpe de Estado o un clima de conmoción interna, para siempre buscar eternizarse en el poder y un plan estratégico. Y cuidado con el tema también de las guerrillas, porque el Ejército de Liberación Nacional, si en algún momento se dice, no, pero ahora vamos a negociar y entonces ellos van a salir del país y se van refugiados a Venezuela por un acuerdo entre Petro y Maduro. Cuidado con todas esas cuestiones. Por eso es peligrosísimo cuando María Corina Machado instala este tipo de nombres para algún tipo de salvaguarda que es un poco inexplicable con estos dos sujetos. Con respecto a Argentina, yo vuelvo a lo mismo y me parece que hay que enlazarlo con la situación de Venezuela, con los presos políticos, con todos, que aquí hay que hacer una limpieza profunda en Argentina de la justicia, que ha empezado pero que le falta mucho, que eso debe sumarse con bajar impuestos y proteger a la clase media que ha votado al señor Javier Milei, porque la Argentina, como otros estados, ha sido tomada por la corrupción y la corporación mafiosa desestabiliza y no deja gobernar al actual presidente, pero el actual presidente tiene que cumplir con todas las cosas que ha prometido, sobre todo bajar impuestos, no terminar de destruir a la clase media y fundamentalmente que haya una limpieza en la justicia, porque no puede ser que Cristina Kirchner o que Massa salgan a hablar en contra del presidente
y a batallar, incluso aliarse con los sindicatos corruptos, ¿desde qué lugar? Cuando ellos deberían estar presos y la justicia se activa. Entonces esto es necesario también para que ese bloque o para que ese tribunal se constituya. Aquí tiene que haber fortaleza. Entonces las cosas tienen que hacerse bien para que el señor Milei quede en lo grande de la historia. Y por supuesto que tenemos que trabajar en conjunto, justicia, periodistas, políticos honestos, para revertir las situaciones de tiranía en Latinoamérica, ONG también, seguramente. Ahora, fíjate, La Nación, Pablo, estoy conversando con Pablo Medina, dirigente político, activista político, mejor dicho, y metido todavía en el tema de lo que es la lucha por la libertad desde el exilio. Y a quien acaban de escuchar es Leandro Gasco, periodista desde Argentina. Pablo, La Nación dice lo siguiente, tiene un titular referido a Venezuela: María Corina Machado, motor de la campaña de la oposición y un fenómeno imparable para el chavismo. Ok, supongamos que se realizan estas elecciones, 28 de julio, el chavismo vuelve a, tal como lo hizo en 2018, a decir, gané, a pesar de la mayoría que tiene María Corina Machado, que es evidente, y eso nadie lo pone en duda, yo creo que ni el propio chavismo. ¿Qué crees que haga esta oposición el 29 de julio? En primer lugar, primero tiene que haber elecciones. Yo veo que el gobierno, el narcorrégimen de Nicolás Maduro está tratando de maniobrar con el tema del Esequibo para suspender las elecciones. Eso es lo que están haciendo en este momento. Y todo eso, por supuesto, que es teatro. Y entonces... pero supongamos, Pablo, supongamos que las permiten, las realizan y... como dijo alguien, Antonio Mujica, de Smartmatic en 2018, porque son las mismas máquinas automatizadoras, se robaron más de 1 millón de votos y lo vuelve a hacer el régimen. Ok, lo que siempre ha ocurrido, ¿qué ha ocurrido todo el tiempo? Salvo la elección que ganó Chávez en 1998, que fue una elección limpia, y la que él mismo le ganó a Arias Cárdenas a los 2 años, que era un acuerdo entre febreristas, 2 tenientes coroneles. Yo se lo advertí a la oposición. A partir de ahí, todas las elecciones las ha ganado la oposición y siempre han hecho fraude. Y lo peor es que la oposición siempre ha aceptado, nunca ha cobrado. No cobró en el referéndum que ganamos. Yo esa noche me fui a Globovisión, pero el director de Globovisión me dijo, no, Pablo, es la coordinadora democrática quien tiene que llamar a la gente a la calle. Y habían militares dispuestos a apoyarnos. Bueno, después ganó Manuel Rosales a Chávez en 2006. Esa noche no llamó a la gente a cobrar, habiendo ganado por más de 700,000 votos. Después hubo Capriles le gana a Chávez en octubre del 2012, un Chávez enfermo que lo adelantaron las elecciones. Después, esta noche Chávez sacó los tanques a la calle y la comunidad internacional guardó silencio. Después Capriles, a los pocos meses, le gana a Maduro. Hicieron no solamente el fraude, sino que ocultaron el crimen de Chávez, que fue un crimen de Fidel Castro con Maduro. Y ya lo acabo de escribir en el libro que se llama Caricrimen, de cómo Fidel Castro y Maduro mataron a Chávez. Pero bueno, bien muerto. Y luego Patético en el 2013, que nos llamó a bailar salsa. Por poco no dijo que el son cubano. Sí, y esa noche, nosotros, la resistencia, teníamos preparado a las Fuerzas Armadas, e incluso el jefe del Plan República está dispuesto a apoyarlo. Y nos mandó a bailar salsa. Así es una oposición complaciente. En resumen, que me quedan 30 segundos, ¿tú crees que va a ocurrir lo mismo? No se va a cobrar en el sentido de que van a dejar que se lo robe, vendrá el proceso de comunicados, pronunciamientos de la comunidad internacional, pero estamos condenados a tener 6 años más. Los cubanos, de la tiranía cubana envió 1.500 hombres para Colombia, dice que es médico, y para Venezuela también una cifra igual, hace 15 días. Para México, esa es la información que tenemos. Pablo, se nos ha terminado el tiempo, gracias a Leandro y a ti por habernos acompañado. Leandro Gasco, periodista, y Pablo Medina, activista político. Gracias a Jaime Admiral y también a Tony Simons en los controles técnicos. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide para una próxima oportunidad. Gracias.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.